La tierra de La Guajira ha parido muchos poetas. Hombres que transforman el sol, el desierto y el acordeón en versos inmortales. Efrén Calderón Cujia fue uno de ellos. Nació en San Juan del Cesar, un pueblo donde la música no es un arte, sino el aire que se respira. Desde niño, Efrén no jugaba con carritos, jugaba con palabras, las ordenaba, las sentía, las convertía en canciones. Su destino parecía escrito en las cuerdas de una guitarra. Estaba destinado a contar las historias de su gente, a ser la voz de los amores y los desengaños del Caribe colombiano. Un talento puro, nacido del corazón mismo del vallenato. La música corría por las venas de la familia Calderón. Era una herencia, una bendición. Sus hermanos también eran músicos talentosos. Juntos formaban una sinfonía de acordeones y guitarras. Pero Efrén era diferente. Tenía algo más. Un don especial para encontrar la melodía exacta en el dolor. Una sensibilidad única para vestir la tristeza con las notas más bellas. Mientras sus hermanos tocaban para la fiesta, Efrén componía para el alma. Su mente era un manantial inagotable de historias. Historias que pronto todo el país cantaría sin saber quién era el genio detrás de la letra. El talento de Calderón no tardó en ser descubierto. Era un diamante en bruto. Los grandes juglares del vallenato escucharon sus composiciones. Vieron en ellas la esencia pura del folclore. Artistas de la talla de Diomedes Díaz y el Binomio de Oro convirtieron sus letras en himnos. Canciones como El Olvido y Fue Mía sonaron en todas las parrandas. Se colaron en todas las emisoras. Efrén alcanzó el éxito. El reconocimiento llegó. Pero él seguía siendo el mismo poeta humilde de San Juan, un hombre que encontraba su mayor inspiración, no en la fama, sino en los sentimientos más profundos del ser humano. Su estilo era inconfundible, una mezcla de melancolía y romanticismo. Sus canciones eran crónicas de la vida real, hablaban de amores imposibles, de despedidas dolorosas, de la nostalgia por el tiempo que no vuelve. No necesitaba metáforas complejas ni adornos innecesarios. Su poesía era directa, clara. Le cantaba al corazón de la gente común. Por eso conectaba tanto, porque cada persona que escuchaba sus canciones sentía que hablaban de su propia vida. Efrén Calderón no solo escribía vallenatos, escribía la banda sonora de un pueblo entero, un legado que empezaba a forjarse nota a nota. Todo gran poeta necesita una musa, una fuente de inspiración. Para Efrén Calderón, esa musa fue su esposa. Ella era el centro de su universo, el motivo de sus versos más felices. Pero el destino, a veces, es cruel. La vida le arrebató a su gran amor de una forma trágica. La mujer que le daba luz a sus días se fue para siempre, y con ella se fue una parte de Efrén. El poeta alegre y soñador dio paso a un hombre marcado por la pena, un hombre que encontraría en su inmenso dolor la materia prima para sus obras maestras. La tragedia se convirtió en su nueva y sombría inspiración. El dolor fue un veneno, pero también fue un catalizador. Efrén transformó su sufrimiento en arte. Se sentó a escribir no con tinta, sino con lágrimas. De ese pozo de tristeza nació una de sus canciones más emblemáticas, un vallenato que es un lamento, un grito desgarrador. La canción contaba su propia historia, la historia de un hombre que lo perdió todo, que caminaba por el mundo con el alma rota. Cada palabra era un pedazo de su corazón herido. La melodía era melancólica, profunda. La canción se convirtió en un éxito rotundo. Pero para Efrén, era mucho más que eso. Era su desahogo, su terapia. Los artistas hacían fila para grabar sus composiciones. Querían esa dosis de sentimiento puro, esa verdad que solo Efrén sabía plasmar en una canción. Sus letras se volvieron más oscuras, más intensas. Hablaban de la soledad, de la ausencia, de la imposibilidad de olvidar a quien se ha amado tanto. El público conectó de inmediato con ese dolor, porque el desamor es un idioma universal. Y Efrén Calderón era su mejor traductor.
se convirtió en el poeta de los corazones rotos, en el cronista del guayabo eterno. Su fama crecía, pero su herida seguía abierta. La gente cantaba sus canciones en las fiestas, las bailaban, las dedicaban, pero pocos sabían la historia real detrás de esos versos. No sabían que el hombre que las escribió vivía en un duelo permanente, que cada vez que escuchaba su propia música, revivía la peor tragedia de su vida. El éxito tenía un sabor amargo. Era un recordatorio constante de su pérdida. Efrén Calderón había alcanzado la cima como compositor, pero a nivel personal había tocado fondo. El abismo lo esperaba, y él, sin saberlo, caminaba directamente hacia él. Un camino sin retorno. La tristeza puede ser una mala consejera. Puede nublar el juicio. Puede llevar a un hombre a cometer actos impensables. Efrén Calderón vivía sumido en su dolor. La pérdida de su esposa lo había dejado a la deriva. Y en medio de esa tormenta emocional, ocurrió lo impensable. El poeta, el hombre sensible que escribía versos de amor, se vio envuelto en un hecho de sangre, un crimen pasional, un momento de ceguera que cambiaría su vida para siempre. La noticia cayó como una bomba en el mundo del vallenato. Nadie podía creerlo. El autor de las canciones más románticas era ahora el protagonista de una crónica roja. Los detalles eran confusos, las versiones contradictorias, pero el resultado era uno solo. Una vida se había perdido, y Efrén era el principal sospechoso. El hombre que le cantaba al olvido ahora no podía olvidar esa noche fatídica. El proceso judicial fue largo y mediático. El país entero seguía el caso con atención. ¿Cómo era posible que un talento tan grande terminara así? ¿Qué demonios se habían apoderado del alma del poeta? Las preguntas flotaban en el aire, pero las respuestas eran complejas. Solo Efrén conocía la verdad de lo que pasó por su mente en ese instante fatal. Un instante que le costaría la libertad. La condena llegó. Fue declarado culpable, sentenciado a pasar largos años en prisión. El poeta de La Guajira cambió la guitarra por los barrotes, el escenario por una celda fría. Fue el fin de su carrera, el fin de su vida pública. Desapareció por completo del mapa. Se convirtió en un fantasma, un nombre que se susurraba con una mezcla de admiración y lástima. Sus canciones seguían sonando en la radio, pero su autor estaba encerrado, pagando por un error que borró de un plumazo toda una vida de arte y sensibilidad. La caída fue brutal, inesperada, definitiva. El encierro lo consumió, el silencio se apoderó de él, el manantial de versos pareció secarse. ¿Qué compone un poeta cuando su única vista es un muro de concreto? ¿A qué musa le canta cuando la esperanza se ha ido? Efrén Calderón se apagó lentamente, lejos de los aplausos, lejos de los acordeones, lejos de todo lo que alguna vez amó. Su historia se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia sobre cómo la tragedia puede destruir hasta el espíritu más brillante. El vallenato había perdido a uno de sus hijos más queridos, y lo había perdido en el más oscuro de los laberintos. El tiempo pasó. Las nuevas generaciones de artistas vallenatos surgieron, pero el legado de Efrén Calderón se negó a morir. Sus canciones son inmortales, siguen vivas, resuenan en cada parranda, en cada rincón de Colombia. La gente las canta con la misma pasión de siempre. Muchos de los que las cantan ni siquiera conocen la trágica historia de su autor. No saben del crimen, de la condena, de la desaparición. Solo conocen la belleza de sus versos, la profundidad de su sentimiento. Y quizás esa es la verdadera justicia para un artista, que su obra trascienda su propia vida. Hoy, 21 de julio de 2025, el nombre de Efrén Calderón es sinónimo de vallenato clásico, de la época dorada del folclore. Sus composiciones son material de estudio para los nuevos músicos. Son un referente obligado, un ejemplo
de cómo se puede contar una historia de amor o de dolor en 3 minutos. Su influencia es innegable. Marcó un antes y un después en la forma de escribir canciones vallenatas. Introdujo una carga de romanticismo y melancolía que no era tan común antes de él. Abrió un camino que muchos otros siguieron. El poeta desapareció, pero su poesía se quedó para siempre. La pregunta sobre su paradero sigue en el aire. ¿Cumplió su condena? ¿Vive en el anonimato en algún pueblo perdido? ¿O acaso la tristeza finalmente lo venció? Nadie lo sabe con certeza. Se convirtió en una figura mítica, un espectro cuya única presencia son sus canciones. Su historia es un recordatorio de la dualidad del ser humano, de cómo en una misma persona pueden convivir el genio y el monstruo, la luz y la oscuridad, la capacidad de crear la belleza más sublime y de cometer el acto más terrible. Efrén Calderón fue un ángel con el alma rota, un poeta condenado por sus propios demonios. Al final, lo que queda es la música. Las canciones son su verdadero epitafio. Mientras alguien en una cantina pida el olvido para curar un mal de amor, Efrén Calderón vivirá. Mientras una pareja baile al son de sus melodías románticas, su espíritu estará presente. Su vida fue una novela trágica, un vallenato triste, pero su obra es un tesoro del folclore colombiano. Un legado que ni la cárcel, ni el olvido, ni el tiempo han podido borrar. El poeta se perdió en las sombras, pero sus versos encontraron la luz eterna, y ahí, en el corazón del vallenato, seguirán sonando por siempre.